Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, me gustaría agradecerle al comité organizador de este evento, de este simposio internacional de Aunideas, ¿no? Muchas gracias por permitirme estar aquí y poder presentarles a ustedes una charla que considero interesante. El día de hoy vamos a hablar sobre la interpretación de los estudios clínicos basados en medicina de precisión. En esta charla no vamos a tocar puntos básicos que usualmente evaluamos cuando hacemos una revisión crítica de la literatura. Más bien lo que vamos a hacer es tocar en este breve tiempo detalles que son muy particulares para los estudios de medicina de precisión. Vamos a comenzar con la promesa de la medicina de precisión. Era el año 1999 y ya se obtenía el primer borrador del genoma humano. Entonces, Francis Collins, quien era en ese entonces el director de este proyecto, publica en la revista The New England Journal of Medicine un artículo donde él profetiza toda la revolución de la medicina que el secuenciamiento del genoma humano iba a traer consigo, ¿no? Francis Collins avisoró cambios en el diagnóstico de las enfermedades, en la medicina preventiva, en la terapia génica y también en la mejora de los tratamientos médicos. Pues han transcurrido ya algunas décadas desde que el primer borrador del genoma humano fue liberado, ¿no? El día de hoy, pues ya no solo conocemos al genoma humano en profundidad, sino que también gracias a todos los adelantos tecnológicos que han venido de forma muy acelerada y a la disminución sobre todo del costo del secuenciamiento de los genomas, es que conocemos ahora con lujo de detalles el genoma del cáncer. El genoma del cáncer es muy complejo y tiene una característica muy particular que vamos a ver aquí. Ahora, si nos enfocamos en esta figura de la derecha, ¿no? Vamos a poder observar que algunos genes poseen una gran frecuencia de mutaciones y luego hacia abajo vamos a ver una gran cola de genes que presentan mutaciones con muy poca frecuencia. Esta característica muy particular va a representar un enorme desafío para el diseño de los estudios clínicos basados en medicina de precisión, puesto que si tuviéramos que realizar estudios, por ejemplo, con EGFR, ¿no? Que presenta una alta tasa, una alta prevalencia, ¿no? de mutaciones, pues no tendríamos ningún problema, ¿no? En utilizar diseños clásicos de estudio. Pero si deseamos evaluar otras poblaciones de pacientes, vamos a necesitar de estrategias que nos permitan enriquecer justamente a estos casos, ¿no? Que presentan alteraciones menos frecuentes. Y luego vamos a ver cuáles son los retos en el diseño de los estudios clínicos. A ver, avanzamos el tiempo hasta el año 2001. En el año 2001 se da inicio un ensayo clínico de concepto muy innovador. Este estudio fue dirigido por el profesor Rosell y pues usaba un biomarcador para asignar el tratamiento con cisplatino en el brazo experimental en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. El marcador era RCC1, una enzima que reparaba el ADN. Entonces, la racional era de que aquellos pacientes que presentaban altos niveles de RCC1 tendrían un menor beneficio del tratamiento con cisplatino. Al observar los resultados, de hecho, se observa una mayor tasa de respuestas, globales, ¿no? En el grupo, ¿no? Que presentaba bajos niveles de RCC1, ¿no? Tal como se había hipotetizado. Pero desafortunadamente en este estudio no se observó un mayor beneficio en términos de supervivencia. Ahora, por otro lado, en el Perú, el camino de la medicina de precisión empieza con este estudio. No voy a ser injusto,
puesto que ya anteriormente se habían participado en algunos ensayos clínicos que utilizaban drogas blancodirigidas, ¿no? Sin embargo, este diseño de estudio se hizo aquí, en el Perú, y fue sacado adelante gracias a los oncólogos clínicos Henry Gómez, Carlos Vallejos, Sergio Santillana, nuestro gran cirujano, que en paz descanse, doctor Raúl Velarde, y el patólogo, el doctor Juvenal Sánchez, ¿no? Entonces, en este trabajo se evaluaron 3 enzimas que intervienen en la acción terapéutica del pemetrexed, ¿no? Entonces, el éxito de los primeros estudios, ¿no? Que estaban basado en biomarcadores estuvo muy limitado por una simple razón, ¿no? Los biomarcadores eran principalmente evaluados por inmunistoquímica o por RT-PCR, ¿no? Todavía no llegaba esa gigantesca ola de la genómica y más nos basábamos en racionales biológicas para escoger 1, 2 o 3 biomarcadores, ¿no? Predecíamos que a ver, si este biomarcador participa en tal ruta, ¿no? En tal ruta de señalización, ¿no? Y la droga actúa allí, pues podría convertirse, ¿no? En un biomarcador predictivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esa era la estrategia, ¿no? Entonces, era como que teníamos una droga y tratábamos de buscar el mejor biomarcador, ¿no? Sin ningún tipo de, sin ningún tipo de apoyo más que la racional y otros estudios in vitro que se habían realizado. Entonces, empiezan también grandes desafíos, ¿no? Ahora, como había comentado previamente, estas drogas blancodirigidas bien podemos evaluarlas en ensayos clínicos clásicos, ¿no? Por ejemplo, en estudios randomizados, en estudios de un brazo, los cuales vemos siempre. Sin embargo, esa peculiaridad de que muchas mutaciones tienen poca frecuencia hacen que tengamos que mirar hacia estudios, ¿no? De datos del mundo real, ¿de acuerdo? Entonces, juntar pacientes con mutaciones poco frecuentes a veces es imposible para un ensayo clínico, pero tenemos que basarnos entonces en otro tipo de estrategias, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos a los protocolos máster, ¿no? Entonces, estos protocolos máster o protocolos maestro son diseños de estudio que son unificadores, que van a incluir diferentes subgrupos y subestudios con pacientes que van a tener la misma o diferentes enfermedades, ¿no? Y que van a emplear uno o varios medicamentos para tratar. Dentro de estos estudios máster, ¿no? De estos protocolos maestros, vamos a tener diseño de estudios que son umbrella, ¿no? Umbrella o también paraguas, donde se va a evaluar un solo tipo de tumor. Entonces, aquí se hace un cribado molecular y depende del tipo de mutación que tiene el paciente, se le va a asignar la droga correspondiente. Por otro lado, también tenemos a los protocolos llamados basket, ¿no? O cesta, ¿no? En español. Y aquí, pues, no va a importar cuál es el sitio primario del tumor, ¿no? Pueden entrar múltiples tipos de tumores siempre y cuando compartan un blanco alterado, ¿no? Compartan una misma mutación. Entonces, a todos los pacientes, sin importar el tipo de cáncer, se les va a tratar con la misma droga, ¿no? Ahora, también el diseño de estudios ha ido evolucionando y han aparecido nuevos conceptos como los estudios de tipo plataforma, ¿no? Entonces, estos estudios plataforma son una extensión de los ensayos clínicos adaptativos de que tienen múltiples brazos, ¿no? Y también tiene múltiples etapas, ¿no? En estos protocolos se permite la evaluación de múltiples intervenciones mediante evaluaciones intermedias y también mediante la adición de nuevas intervenciones durante el ensayo. Ahora, ¿qué es lo que debo preguntarme al revisar un estudio clínico? O sea, al momento de evaluar el estudio, ¿qué cosas debería preguntarme, ¿no? Lo primero, y eso aplica para cualquier evaluación
¿no? Para cualquier evaluación crítica de la literatura. Primero, la población del estudio clínico es similar a mi población, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner el ejemplo de las mutaciones de ALK, ¿no? Sabemos que existen diferentes tipos de mutaciones de ALK y cada mutación va a conferir una sensibilidad distinta a cada una de los agentes que tenemos contra esta mutación, ¿de acuerdo? Entonces, diferentes mutaciones, diferentes tipos de sensibilidades, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? En los estudios clínicos donde se ha probado tal o cual droga, ¿no? ¿Cuál era la distribución de estas mutaciones? Ahora, la distribución de esas mutaciones en ese ensayo clínico es similar a la de mi población. Eso podría influir, ¿no? Eso podría influir en las tasas de respuestas o en la eficacia que puedo esperar de la droga, ¿no? En mi población, no sé si yo quiero compararla con el estudio clínico, ¿no? Entonces, es una pregunta muy importante, ¿no? Es una pregunta muy importante. Otro punto también que debemos considerar es que en la vida real hay una serie de factores que también se deben considerar, ¿no? Eh, todos hipotetizamos los mejores escenarios, pero esto no ocurre siempre así, ¿no? Tenemos que adaptarnos a diferentes variables. Por ejemplo, en países como el nuestro tenemos que evaluar la disponibilidad de drogas, cuáles son las coberturas del seguro y muchos etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que elaborar cuáles son las mejores estrategias, ¿no? Para asegurar la mayor supervivencia del paciente, ¿no? Entonces, si tenemos la suerte, por ejemplo, de poder tener acceso a biopsia líquida, ¿no? Que me permite hacer el monitoreo de la aparición de mutaciones de resistencia, puedo yo diseñar muy bien, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la secuencia o cuál es el orden en el que voy a usar estas drogas, ¿no? Eso si es que tengo esas facilidades, ¿no? Ahora, otra pregunta muy importante tiene que ver con la edad de mis pacientes, ¿no? Eh, ¿Cuál es la edad, ¿no? Promedio, por ejemplo, de los participantes de los estudios clínicos en cáncer de pulmón? Todos sabemos, ¿no? Que los pacientes que participan en los trials de cáncer de pulmón usualmente son más jóvenes que los pacientes que uno ve en la vida real, ¿no? Entonces, por ahí uno podría esperar algunas diferencias, ¿no? Ahora, por otro lado, desde el punto de vista molecular, quisiera revisar ese trabajo de la doctora Rosada Ruiz, liderado por la doctora Rosada Ruiz, ¿no? Que evaluó diferencias genómicas entre el cáncer de pulmón de pacientes jóvenes con pacientes mayores, ¿no? Entonces, en este estudio, ¿no? En este estudio se puede observar, ¿no? Que existen algunas diferencias, ¿no? En el background mutacional y también en la carga mutacional, ¿no? Entonces, aquí obviamente tenemos factores que van a influir, ¿no? En la eficacia de los tratamientos, ¿no? Con respecto con respecto a los estudios clínicos, ¿no? Entonces, son cosas que siempre se tienen que tener en cuenta, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero de mis drogas? ¿Deseo beneficios en términos de sobrevida libre de progresión o en sobrevida global, ¿no? Entonces, acá vamos a ver un estudio realizado por la Universidad de Fudan en China, ¿no? Este es un metaanálisis de 27 estudios clínicos randomizados donde se evaluó de agentes, ¿no? Anti-PD1, anti-PDL1, ¿no? En más de 15,000 pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, ¿no? Aquí se evaluó la magnitud del efecto entre la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, ¿no? O sea, si bien es cierto que acabamos de ver que en términos generales los estudios muestran un efecto balanceado, ¿no? Entre sobrevida libre de progresión y sobrevida global, ¿no? Existe una mayor tendencia a que los estudios ofrezcan más supervivencia libre de enfermedad que supervivencia global, ¿no? Y esto se hace más evidente cuando separamos a los estudios por estrategias de tratamiento.
tal como lo vemos aquí en esta figura. Ahora, otra pregunta muy interesante que nos tenemos que hacer siempre es ¿cuáles son las plataformas genómicas disponibles? ¿A cuáles plataformas genómicas nosotros tenemos acceso? En este caso, vamos a poder aquí observar este estudio europeo llamado Landscape, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la disponibilidad de plataformas va a influir en la capacidad que tengamos para hacer el cribado de mutaciones. Y este estudio europeo ya nos mostró de que para ALECA, ¿no? Este estudio evaluó diferentes técnicas para detectar ALK. Este estudio nos muestra, ¿no? De que si bien es cierto que, por ejemplo, el secuenciamiento de siguiente generación es muy sensible, ¿no? Es muy sensible, al final tiene limitaciones, al igual que todas las técnicas evaluadas, ¿no? Sea FISH, sea RT-PCR, ¿no? O más la inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, son técnicas que tienen limitaciones y eso es algo que siempre tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Las técnicas diagnósticas siempre tienen limitaciones, no importa cuán sensibles sean, ¿ya? Van a tener siempre limitaciones. Entonces, por ejemplo, los autores de este estudio recomiendan el empleo de dos pruebas para maximizar la sensibilidad y especificidad. Pero aquí viene la pregunta, ¿es algo que yo puedo ofrecer en la vida real? ¿Puedo ofrecer hacer dos pruebas? ¿No? Si se puede, bien, ¿no? Pero ¿se puede hacer en la vida real? Esta es una muy buena pregunta, ¿no? Y sobre todo en escenarios como el nuestro, ¿no? Ahora, nosotros tuvimos un caso muy particular, ¿no? Tuvimos una paciente con cáncer de pulmón de células no pequeñas, que obviamente el tumor fue sometido a una prueba con una plataforma genómica basada en Targeted NGS, ¿no? Y resulta de que esta prueba no pudo detectarle mutaciones accionables, ¿no? Entonces, se le realizó varias veces esta prueba sin llegarse a detectar mutaciones, ¿no? Luego la paciente viaja a los Estados Unidos para continuar su tratamiento allí y pues es sometida nuevamente a otro examen, pero con una plataforma diferente, con la plataforma Foundation One CDX, ¿no? Que es una plataforma un poco más comprensiva y pues se logra detectar una fusión, ¿no? Una fusión del gen EGFR con RAD51. O sea, este rearreglo, yo les aseguro de que no hay más de 10 casos, ¿no? Con este tipo de alteración. No hay más de 10 casos reportados, ¿no? Es una alteración que es muy rara, ya que es extremadamente rara. Pero, sin embargo, estaba allí, ¿no? Y la primera prueba molecular no la detectó, ¿no? ¿Significa que la primera es mala? Pues no. Como había comentado, todas las pruebas tienen limitaciones y pues hay limitaciones para casos muy particulares, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, al final, al detectarse esta mutación de GFR, pues se le brindó a la paciente un inhibidor, ¿no? Ahora, otra pregunta, ¿no? Otra pregunta. Entonces, ¿cómo debería yo evaluar a un estudio clínico, no? Entonces acá viene la magnitud del efecto, ¿no? La magnitud del efecto. Y hay que quedarse siempre con esta palabrita en la cabeza, ¿no? Con esta frase en la cabeza. Magnitud del efecto. Ahora, usualmente, ¿no? Usualmente queremos algo más fácil que nos ayude a entender los resultados estadísticos, ¿no? Y usualmente vamos con el valor P. Lo primero que vemos en una tabla es ir a ver el valor P. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos ya con el valor P, puesto que el valor P solo me indica el error de tipo 1. Desafortunadamente, a veces creemos que nuestra suficiencia estadística es buena si sabemos interpretar el valor P, y eso no es así, ¿no? Conversen con cualquier estadístico y los va a desmentir, ¿no? Los va a desmentir, van a sentir una gran decepción, ¿no? de sus habilidades estadísticas. El valor P fue ideado originalmente
por un estadístico del Reino Unido, ¿no? Ronald Fisher, y él lo planteó como un método informal para juzgar si la evidencia era significativa o no, ¿no? Simplemente para dicotomizar, para luego, ¿no? Para luego, en base a ese screening, ¿no? Para luego utilizar otras técnicas estadísticas, ¿sí? Para tomar decisiones, ¿no? O sea, con esa finalidad se usó. Sin embargo, ¿no? Hoy en día, pues, el valor P nos sigue acompañando, ¿no? Y no sería malo si es que tomáramos muchas decisiones basadas en el valor P. Y nuevamente recuerden, ¿ya? El valor P solo me va a indicar mi error de tipo 1. Entonces, y aquí viene la pregunta. Entonces, si el valor P no basta para interpretar si un tratamiento es beneficioso, ¿qué debería mirar? ¿No? ¿Qué debería tomar en consideración? Hay una, les invito a todos a revisar esta publicación, ¿no? El ASCO, ¿no? Formó 4 grupos de trabajo compuestos por expertos en cáncer de páncreas, mama, pulmón y colon, justamente para abordar este tema, ¿no? ¿Cuál debería ser un resultado que sea clínicamente impactante, ¿no? Entonces, luego, luego estos autores llegan a la conclusión de que debería haber un hazard ratio menor o igual de 0.8, ¿no? En supervivencia global, ya para definir la importancia clínica de un estudio. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esto. El hazard ratio tiene que ser menor o igual de 0.8 para supervivencia global. Entonces, aquí viene la pregunta. Entonces, ¿qué pasa con los estudios clínicos que se han estado realizando? ¿No cumplen o satisfacen esa preposición, ¿no? de tener un hazard ratio menor de 0.8? Y la respuesta es sí, ¿no? Acá vamos a ver un estudio realizado por investigadores australianos, donde vamos a poder observar que la mayoría de estudios clínicos realizan su diseño de estudio para detectar una magnitud del efecto de 0.8, ¿no? De 0.8. Y aquí lo vemos, ¿no? Entonces, 0.8, ¿no? Por acá hay un estudio que va más de 0.8, pero casi todos, ¿no? Ojo, en su diseño de estudio, ellos hipotetizan encontrar un tamaño del efecto, ¿no? De 0.8 que cumple con los estándares del ASCO. Ahora, este estudio fue realizado, ¿no? En diferentes tipos de tumores, ¿no? Y tanto con ensayos clínicos de fase 3, ¿no? Que evaluaban drogas blancodirigidas, así como inmunoterapia, ¿no? Ahora, ¿qué lecciones nos trae este estudio? Vamos a verlo aquí. Acá abajo vamos a ver el hazard ratio hipotetizado, ¿no? Y ya sabemos que debe estar de 0.8 hacia abajo para el diseño del estudio. Y aquí lo vemos que casi todos cumplen. Sin embargo, otra cosa diferente es evaluar el hazard ratio observado. Una cosa es el hazard ratio con el que yo diseño mi estudio y otra cosa es el hazard ratio que me sale luego del análisis de los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso se observó algo muy interesante, de que había un grupo de estudios, ¿ya? Que a pesar de haber sido diseñados con un hazard ratio de 0.8, ¿no? Y ser estadísticamente significativos por el famoso valor P, ¿ya? Que no cumplían por lo sugerido por el ASCO, ¿no? Y presentaban un hazard ratio superior a 0.8, ¿no? Entonces, y esto lo vamos a ver aquí, ¿no? En estos puntos verdes, ¿no? Entonces, el hazard ratio obtenido es mayor a 0.8, pero son estadísticamente significativos, ¿no? Tú lees el paper, ahí está, estadísticamente significativo, ¿no? Y dices, ok, sí, se cumplieron las metas del trial, ¿no? Esta droga es mejor. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿de acuerdo? Una cosa es el hazard ratio con el que diseñas el estudio, el otro es el hazard ratio que tú encuentras al analizar los resultados. Y este debería ser menor de 0.8. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de estudios que son estadísticamente significativos y no cumplen con esa condición de
hazard ratio menor de 0.8, pues son el 23% de los estudios con significancia estadística, ¿no? Eso es para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué debo hacer con la información genómica de mi paciente? También desde el otro lado, ¿no?, del mundo, en Europa, pues en el ESMO se hacen también esta misma pregunta y comienzan a trabajar en ello, ¿no?, para intentar otorgar niveles de evidencia para la accionabilidad clínica, ¿no?, de blancos moleculares. Y al final obtienen esta escala SCAT, ¿no? Entonces, donde se asignan diferentes niveles de evidencia. Por ejemplo, tenemos el nivel de evidencia 1, ¿no?, que son para blancos que están listos para implementación en las decisiones clínicas de rutina, ¿no? O sea, son blancos que ya han sido mostrados, ¿no?, que funcionan junto con su droga correspondiente en los ensayos clínicos. Tenemos el ejemplo del HER2 en cáncer de mama, por ejemplo, el BRCA1 o 2 en cáncer de ovario y cáncer de mama. En pulmón tenemos al EGFR, ROS1 y el ECA, ¿no?, donde tenemos inhibidores y que están muy bien probados en los ensayos clínicos. Entonces, estos son de nivel 1. Por otra parte, también tenemos el nivel de evidencia 2, que corresponde a blancos moleculares que han sido estudiados en, valga la redundancia, en estudios observacionales, ¿de acuerdo? O sea, estos biomarcadores han sido evaluados en estudios observacionales, o sea, en estudios, y también, pues, en ensayos clínicos, pero no han formado parte de la pregunta principal, ¿de acuerdo? O sea, no han formado parte de la pregunta principal. Se ha encontrado el biomarcador y se le ha visto, ¿no?, como accionable y se han visto resultados, pero no eran parte de la pregunta principal, o sea, no eran parte de la hipótesis, ¿no? Se les ha encontrado, pero no eran parte de la hipótesis, ¿no? Por lo tanto, están en el nivel de evidencia número 2. También tenemos el nivel número 3, pues en este caso, ¿no?, el beneficio clínico se ha mostrado previamente, pero en otro tipo de tumor, ¿no? Por ejemplo, tenemos al BRAF en cánceres distintos al del melanoma, ¿no? En otros cánceres que no sean melanoma. Tenemos también el nivel 4, ¿no? El nivel 4 viene de pruebas preclínicas, ¿no? Pruebas preclínicas. Tenemos el nivel 5, ¿no? Nivel 5, pues son biomarcadores que creemos que podrían funcionar porque participan en la ruta o en los pathways de otros biomarcadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, este caso de PI3 que sabemos que tiene cierta interacción con la señalización del receptor de estrógeno, ¿no? Entonces, por ahí nos brinda esa evidencia, ¿no? Y por otro lado tenemos el nivel X, ¿no?, ya donde pues hay una completa ausencia de evidencia, ¿no? Bueno, ya para concluir, pues tenemos algunas lecciones, ¿no? Primero, tenemos que evaluar críticamente los resultados de los estudios clínicos, ¿no? Ya sabemos que no debemos confiarnos en los valores P. Mirar los hazard ratios. Desafortunadamente, no en todos los casos se puede ofrecer medicina de precisión, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? O puedes tener la mejor intención del mundo, pero tu paciente no tiene el biomarcador y allí quedó todo, ¿no? También puedes evaluar las drogas disponibles y ofrecer las mejores estrategias para el manejo de los pacientes, ¿no? Y por otro lado, y que es muy importante, es caracterizar las mutaciones accionables que pueden haber en tu población. O sea, caracterizar las mutaciones, ¿no? Llegan las drogas que han sido evaluadas en otras poblaciones con otras características moleculares, ¿no? Entonces, esos resultados que se obtienen en esas poblaciones representarán realmente a mi población. ¿Existirán diferencias? Pues hay que hacer esa pregunta. En ese sentido, nosotros en AUNA-IDEAS y el Centro de Investigación Básica y Translacional de AUNA, ¿no?, está liderando estrategias que van a permitir obtener un mejor perfil molecular de los pacientes portadores de mutaciones en el gen BRCA, ¿no? Ese es un estudio que estamos realizando. Adicionalmente, también estamos evaluando, ¿no?, cuáles las diferencias que existen entre sexos, ¿no?, para comprender mejor el efecto de la inmunoterapia, ¿no? Y finalmente también hay iniciativas locales,
como por ejemplo este proyecto de la doctora Carolina Belmar, para realizar un catálogo de mutaciones accionables en el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y si tuvieran alguna pregunta, les dejo aquí mi correo electrónico.